Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre, pues ya lo conocen, Rubén Hernández. Yo leí el libro titulado El perro de Dostoyevski. Es de un escritor español, Luis Martínez de Mingo. Y bueno, voy a platicar un poquito la trama del libro. Inicia con un joven de alrededor de 20 años, que él era ciclista, ya era, digamos, semiprofesional en ese deporte, y cuenta que era muy bueno, pero que sentía, no sé, como un vacío de realización. Entonces, le gustaba mucho la lectura, y a partir de eso decide que iba a ser un escritor. Su escritor referencia o base fue Fyodor Dostoyevski, más o menos de 1870 y cachito, por ahí, que tiene obras muy buenas. Entonces, él se dio cuenta, el escritor, el joven, se llama Álvaro. Se da cuenta que Dostoyevski escribió todas sus obras en sucesos que marcaron su vida, desde que estuvo preso en San Petersburgo, después salió libre, cumplió su condena, él mismo se desterró de su pueblo natal y emprendió viajes a distintos países de Rusia y algunos por ejemplo, Francia, Portugal, España, donde también le ocurrieron situaciones que marcaron su vida. Entonces, el joven vio eso, o leyó eso, y pensó que eso sería algo que él pudiera copiar, ¿no? Tratar de vivir cosas que le hicieran saltar las ideas para poder escribirlas, y pues así lo hizo. A los 23, 25 años se enlistó en el ejército y fue a pelear una guerra en El Salvador, donde él no tenía nada que ver, pero su espíritu liberal le decía que tenía que ayudar a todas las personas que estaban siendo oprimidas en ese país. Entonces, pues a eso fue, y relata que en esa parte o en esa época de su vida sí vivió cosas bastante duras. Fue prisionero del enemigo, por así decirlo. Lo torturaron, estuvo a punto de morir, pero algo en él, o él decía que lo salvó una fuerza espiritual, porque él tenía que escribir, él tenía algo que plasmar en papel por sus ideas, y no murió. Pasó el tiempo, estuvo mendigando en ese país y regresó a España, porque él es español también, y a fin de cuentas quiso escribir algo de la vivencia que tuvo, y pues no le llegó nada de inspiración. No fue una obra que no trascendió. Si vendió algunos ejemplares en su comunidad fue mucho. Y así fue como ese tipo de situaciones que él estuvo buscando, porque él las buscaba. O sea, él trataba de buscar ese tipo de situaciones, y jamás escribió nada. Él así lo relata. Y en todo el libro va haciendo como que referencia a Dostoyevski, un gran escritor en ese entonces, y él empieza a hacerse menos cada vez que pasaba el tiempo, pues no encontraba una vivencia o algo que le hiciera poder escribir algo bueno, o que llegase a trascender en el tiempo. Y así fue hasta que ya de mayor, 40 años aproximadamente, pues ser escritor pues no le dejó más que llegar a mendigar, a vivir en las calles, hasta
que pudo encontrar un trabajo de actor de doblaje en películas de bajo presupuesto, etcétera, que igual pues apenas le dejaban para comer, y se enfrascaba en situaciones pues que a uno dice, yo no lo haría, ¿no? Y así fue hasta que ya, según él, encontró el amor, una mujer que al paso del tiempo pues era, bueno, antes era muchísimo menor que él, tenía 23 años, 24 años, ella, y él ya tenía 42 años. La chica, bueno, comenta o relata en la obra que era como misticista, o sea, la chica decía que ellos estaban destinados por los planetas, por las estrellas, creía mucho en ese tipo de cosas, a que ellos estuvieran juntos. Pero él era de las personas que pues no podía estar en un solo lugar, o sea, él estaba un día aquí y otro día allá, entonces él seguía buscando la forma en que él pudiera escribir algo que realmente trascendiera. Y así fue, pasó el tiempo, siguió casado con esta chica, pero no dejaba de buscarlo. O sea, según él decía que él tenía que seguir viviendo y tomando malas decisiones para que se pudiera, le pudiera llegar la... ¿Cómo? Eso, exactamente, eso es lo que él buscaba como escritor, ser una persona exitosa, pero de letras, no dinero. Él solamente quería que la gente lo reconociera por ser un buen escritor o alguien que escribiera algo trascendente. Y pues no pasó hasta que llegó un día, se enteraron que iban a ser papás. Realmente él dice ahí con no sé, su mano, yo creo, su puño y letra, que él no era feliz, él no fue feliz con la noticia de que iba a ser papá, porque ese era un niño o era un bebé el cual no pidió venir a este mundo. Entonces pues realmente no se sentía lleno al tener ya una familia, y continuó sus viajes en un viaje de locura. Fue a dar a un casino en Portugal, donde conoció a una chica de 23 años, Tatiana se llama en la obra, sobrina de un coronel, me acordé del coronel de Abdiel, que había servido en Venezuela. La niña había tenido un padre que fue amante de una vecina de Álvaro, y la amante de su papá tuvo un hijo con el padre de Tatiana, y por azares del destino, pues bueno, se conocen el escritor Álvaro, la chica Tatiana, pero Tatiana era una chica muy pues destrampada, ¿no? O sea, realmente no le importaba la vida, ella solamente quería vivir, pues era una niña en ese entonces, para él que ya tenía cerca de 50 años, y él simple y sencillamente se deja llevar con sus anécdotas de que Dostoyevsky tuvo una esposa 35 años menor que él, que tuvo hijos con ella. Entonces dice, pues yo creo que esta vivencia me va a dar algo para poder escribir. Y pues realmente sí le dio algo para escribir. Fue como que una época que lo marcó, así lo dijo él, porque bebían diario. Él seguía trabajando como actor de doblaje, pero lo que ganaba era para apostar, porque Tatiana le decía, apuesta y ganarás más, tomemos y viviremos más, etcétera. Fue una época bastante pues divertida, exacto, de libertinaje para él, ya casi 50 años o más, pero él se sentía joven. Dice que esta niña lo hacía sentir joven, lo hacía sentir bien, hasta que un día en Francia, saliendo de un casino también, donde perdieron todo, pues no les importó porque llevaban whisky. Entonces en la carretera se encontraron un Porsche, así describe que era un Porsche
y él iba en un Mustang, y Tatiana lo retaba a que si no le ganaba en una carrera, que era, o sea, así lo dijo, ¿no? Que era un cojonudo, que se olvidara de ella, etcétera. Entonces, él, no sé, por su afán de no perderla o de su orgullo, pues decide que sí podía. Entonces relata que en una curva, pues él tenía que rebasarlo, lo hace por el carril izquierdo, sin importarle que era línea continua, y pues un coche de frente se salió del camino y murieron 2 personas. Y así a fin de cuentas llegaron a la cárcel. La chica, pues como no iba manejando, y todo le echó toda la culpa a él. Entonces, pues él se quedó en la cárcel, etcétera. La chica se fue, relata que más tarde la volvió a ver y ya estaba feliz con un chico joven, etcétera, igual de fiesta. Y entonces se dio cuenta que pues no había obtenido nada, ¿no? Porque tenía 2 personas muertas en su cuenta, donde ya sumaba muchos, dado que estuvo en el ejército en El Salvador, combatiendo una guerra que realmente no era de él, pero esos no le importaban, porque era un trabajo que él tenía que hacer. En cambio, estas 2 personas, pues sí lo hicieron tocar fondo, pero no salió de la cárcel tan rápido. Tenía que pagar, creo que 5 millones de francos, y pues como no tenía ni un peso, se quedó en la cárcel. Al paso del tiempo, creo que fueron 2 o 3 meses, no recuerdo bien, el coronel, el tío de Tatiana, paga el 90-95% de la fianza, porque pues el escritor, bueno, Álvaro era una persona muy buena, que ayudó a su sobrina, no sé, así dijo, ¿no? No sé qué le ayudó, pero le ayudó. Entonces lo dejan salir de la cárcel con la condición de que pagara el resto y que diera siempre su dirección, de dónde iba a estar, etcétera, para que, pues, era como una libertad condicional, ¿no? Y así fue, hasta que, bueno, llegó a España, fue con su esposa y su hijo, se acordó que tenía esposa e hijo, pero su hijo había sufrido un accidente que lo dejó parapléjico. Un niño jugando le pegó con la esquina de un columpio en el lado izquierdo del cráneo y lo dejó sin movilidad. Lo operaron como 4 ocasiones para retirar los coágulos, etcétera, y pues no lograron que tuviera movilidad al 100%, solamente podía mover la cabeza. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Que podía mover la cabeza, levantar un brazo, etcétera. Pero y relata que al ver a su hijo no sintió pues ni pena, ni vergüenza, ni nada, porque él seguía con la idea de que era un niño el cual no pidió venir a este mundo. De ahí pues llegó a la casa de su esposa y pues se encontró con la demanda de divorcio, con que le pedía pensión, con que le pedía casa, etcétera. Entonces pues no tenía con qué dar nada, ¿no? Pues así como llegó, y lo dice, llegué con la cola entre las patas y salí con la misma cola entre las patas. Entonces se fue y caminando se encontró uno de sus amigos de la juventud, pero realmente era un amigo de fiesta, ¿no? O sea, con el que siempre tomaban, se iban con mujeres, y pues bueno, platicando le dice este amigo: deberías de regresar a tu pueblo natal, tal vez ahí encuentres la inspiración que tú necesitas. Y pues sí, regresó, pero no se encontró con nada conocido. Ya habían pasado más de 30 años, yo creo, y lo único que encontró eran personas que no sabían quién era él. Era pues un desconocido en su lugar de origen, hasta que dio con la casa de la madame, porque así la nombra. Tenía pues era un prostíbulo realmente, ¿no? Ella era una proxeneta, se dedicaba a vender chicas, etcétera. Que en ese lugar fue donde conoció al coronel, al hermano del coronel, al tío de Tatiana, que era un político muy influyente en Venezuela,
y pues bueno, lo único que le dejó fue esa casa y al hijo que ya no la quería, que al contrario le robaba ante la mujer. Su hijo le decía que su mamá era su sirvienta, etcétera, la humillaba. Entonces ella lo corrió, pero pues ella ya estaba bastante grande, ya quería morirse. Ella misma así lo cuenta, ¿no? Que le dijo que ya quería morirse. Entonces pues le dijo a él, le dijo: Álvaro, ayúdame a... Y él estuvo pensando, pero llegó un día de plática con la señora que le dice: yo tengo dinero, mi hijo no lo sabe, pero yo tengo dinero guardado. Él seguía con la deuda de que tenía que pagar el resto de la fianza, tenía que dar la pensión a su hijo, etcétera, y pues decide ayudarla. Pensó, pues va a ser un soldado salvadoreño más que oprime a los débiles en su pueblo, ¿no? Entonces dijo: ella lo quiere, la ayudaré. Entonces compró heroína y le inyectó 2 dosis hasta que la señora dejó de respirar. Buscó el dinero y se fue. Pagó su deuda, dio un poco de pensión a su hijo, pero él seguía haciendo alarde que jamás podría llegar a ser como el escritor, como Dostoyevsky, que jamás pudiera ser así, porque Dostoyevsky no mató a nadie nunca en su vida, que las situaciones que marcaron la vida de Dostoyevsky no las atrajo él, simple y sencillamente lo marcaron, que no fue por destino, que fueron situaciones que él arrastró, que Álvaro arrastró hacia él al tomar malas decisiones, y al final lo que deduce él, lo que él dedujo, fue que solamente podía llegar a ser el perro de Dostoyevsky, su simple mascota, un animal al lado de un gran escritor. O sea, literalmente, y así acaba el libro, ¿no? O sea, sí, yo que me he dado cuenta que solo podré ser el perro de Dostoyevsky. Entonces, bueno, hasta ahí acaba, en resumen ese es el libro. Y para mí, como les digo, o les comenté ya en la parte final, lo que a mí me deja es sobre tomar decisiones. La toma de decisiones yo creo que es muy importante en la vida de una persona, porque bien o mal, pues tú eres el que forma tu camino y tienes que tener objetivos claros en tu vida, ya que este escritor pues realmente no tenía más que el afán o las ganas de escribir algo, pero ninguna vivencia era suficiente para que él pudiera escribir. Entonces yo creo que lo que él quería era solo vivir, o sea, simple y sencillamente vivir. Un hijo no le dio felicidad, no le dio estabilidad. Entonces yo creo que en este libro es más que nada, para mí, la toma de decisiones. Ser una persona centrada al momento de tomar decisiones y tener objetivos claros en tu vida. ¿Y a ti te ha cambiado tener hijos? Sí, yo lo veo porque, bueno, yo tengo una hija y sí, la verdad que sí. Yo, bueno, en la universidad, incluso saliendo, en mi etapa de trabajador, sí, realmente sí era algo muy diferente a ahorita. Muy interesante. Demasiado. Seguro eras muy diferente como acabas de decir ahorita. Sí. Sí. Muchas gracias, estuvo muy interesante tu resumen. Pero poco. Gracias, eso es todo. Fue muy interesante. A pesar de que ha faltado mucho, pero bueno.